Imaginen esto, la última noche con la persona que amas, y al día siguiente, desaparece. Así empieza mi historia. Mi nombre es Sofía, y vivo en un pequeño pueblo en las montañas de México, un lugar donde todos se conocen y los secretos no duran más de un par de horas, o eso creía. Daniel, mi novio, se desvaneció como si el mundo se lo hubiera tragado, así, sin más. No hubo carteles, ni búsquedas intensas. Simplemente, se fue. La vida en mi pueblo siempre había sido tranquila, predecible. Los días se deslizaban lentos, marcados por el sonido de las campanas de la iglesia y el aroma de café recién hecho en las mañanas. Éramos una comunidad unida, donde todos éramos vecinos y casi familia. Daniel había sido parte de ese paisaje desde que éramos niños. Lo conocía como a la palma de mi mano, con sus manías, sus chistes malos y esa mirada que me hacía sentir que todo estaría bien. Siempre nos habíamos apoyado mutuamente, y cada día juntos parecía una nueva aventura en nuestro pequeño mundo. Él me contó de su deseo de construir una cabaña en el bosque, un lugar solo para nosotros, lejos del bullicio del pueblo. Recuerdo que me tomó la mano y la apretó fuerte, mirándome a los ojos con esa intensidad que me hacía temblar. «Nunca vas a perderme, Sofía», me dijo, con una seguridad que jamás había visto antes en él. Me abrazó y me besó, y después de una larga noche de amor, nos dormimos abrazados. Esa fue la última vez que lo vi. Al principio pensé que habría ido a trabajar temprano, como solía hacer a veces, pero la realidad era diferente. Su ropa estaba en el closet, su mochila en su lugar. Intenté llamarlo a su celular, pero la llamada iba directamente al buzón de voz. Me extrañó no haber escuchado los pasos de su partida. La sensación de que algo no andaba bien crecía con cada minuto que pasaba, como una ola que iba ganando fuerza. Fui a su casa, toqué a la puerta varias veces, pero nadie respondió. La casa estaba tan silenciosa como el resto del pueblo, y lo peor de todo es que yo no tenía ni la más remota idea de qué era. Me sentía perdida en un laberinto de preguntas sin respuesta, y la promesa que me había hecho la noche anterior ahora resonaba en mi cabeza como una cruel ironía. «Nunca vas a perderme». «¿Dónde estarás, Daniel? ¿Qué te pasó?» Los días que siguieron a la desaparición de Daniel fueron un torbellino de confusión y ansiedad. La gente del pueblo, antes tan cálida y acogedora, ahora me miraba con una mezcla de compasión y curiosidad. Los rumores seguían circulando, cada uno más descabellado que el anterior. Algunos decían que se había escapado con una mujer de la ciudad, otros que lo habían visto subirse a un autobús sin rumbo fijo, e incluso algunos más supersticiosos hablaban de una maldición que pesaba sobre el pueblo. Pero yo no creía en nada de eso. Mi corazón se negaba a creer que Daniel, el hombre que amaba, simplemente se hubiera ido sin decir nada. «Si aparece, ya me avisará, y si no, pues a seguir adelante». Aquella actitud indolente me enfureció, pero me contuve. Sabía que no podía contar con ellos. Revisé cada rincón de su casa, buscando alguna pista, una nota, algo que me diera una idea de lo que le había pasado. Encontré sus cuadernos de dibujo, llenos de bocetos de la cabaña que soñaba construir en el bosque, y un libro de poemas de Neruda que siempre le gustaba leer, pero nada que explicara su ausencia. Algunos recordaban haberlo visto el día anterior, pero nadie notó nada fuera de lo normal. La sensación de impotencia crecía en mí. Era como si Daniel se hubiera evaporado en el aire, dejando tras de sí un vacío que cada día se hacía más grande. Pero no quise preguntarle. Ya sabes cómo es Daniel, no le gusta compartir sus problemas. También me contó que Daniel había estado haciendo muchas preguntas sobre un viejo sendero en el bosque, uno que pocos se atrevían a recorrer. «Dicen que está embrujado», me dijo Javier, con un tono de voz tembloroso. Aquello me dio una pista, un pequeño hilo del que tirar. El bosque siempre había sido un lugar especial para Daniel, un sitio donde se sentía libre y en paz. Pensé que quizás encontraría algo allí. Me adentré en el sendero, con el corazón latiendo con fuerza, guiada por la tenue luz del sol que se filtraba entre los árboles. El aire olía a tierra húmeda y a hojas podridas, y el silencio era ensordecedor. Cada crujido de una rama, cada sombra extraña, hacía que mi corazón diera un vuelco. Después de horas de caminar, encontré algo que me heló la sangre. Una pequeña fogata apagada, y al lado, un trozo de tela rasgada que reconocí de inmediato. Era de la camisa favorita de Daniel. La tela estaba sucia y arrugada, como si hubiera estado en una pelea.
En ese momento, supe que algo malo había pasado. La angustia se apoderó de mí, y una certeza horrible me recorrió el cuerpo. Daniel no se había ido por su propia voluntad. Algo o alguien se lo había llevado. Y yo no iba a descansar hasta encontrarlo. El hallazgo de la tela de Daniel en el bosque me confirmó lo que mi corazón ya sabía. No se había ido por voluntad propia. La idea de que pudiera estar sufriendo, herido o asustado, me llenaba de una angustia que se sentía como un nudo en el pecho. La promesa que me había hecho la noche anterior, «Nunca vas a perderme», se convirtió en un eco torturante que me impulsaba a seguir buscando. Esa misma noche, no pude dormir. Las imágenes de Daniel en peligro se repetían una y otra vez en mi mente. Tomé una decisión. No podía seguir esperando a que la policía hiciera algo. Tenía que tomar acción. Dicen que ahí ocurren cosas extrañas. Pero mi determinación era más fuerte que su miedo, así que al final aceptó acompañarme. Seguimos el sendero en la dirección donde había encontrado la tela, pero no había nada más, ni señales de lucha ni rastro de Daniel. Señalé la rama más oscura. «Vamos por ahí», dije, con una determinación que me sorprendió a mí misma. Era como un lamento suave, un quejido débil que venía de lo profundo del bosque. «¿Escuchaste eso?», pregunté. «Sí», respondió Javier con la cara pálida. Grité, corriendo hacia él. Javier y yo lo liberamos de las cuerdas. Nos abrazamos fuerte. El miedo y la angustia que había sentido durante tantos días dieron paso a una alegría inmensa, a una sensación de alivio que recorría todo mi ser. Pero esa alegría duró poco. Cuando levanté la mirada, vi al hombre que lo había capturado parado en la entrada de la cueva. Un hombre enorme con una mirada fría y amenazante que nos dijo: «No debiste venir». Ese momento, ese encuentro con el secuestrador de Daniel, ese fue el punto de inflexión. Me di cuenta de que mi búsqueda no había terminado. Había encontrado a Daniel, sí, pero ahora teníamos que luchar por nuestras vidas. El hombre que nos miraba desde la entrada de la gruta era imponente, con una altura y una musculatura que imponían respeto y terror a partes iguales. Su mirada era fría, casi desprovista de emoción, y su rostro, surcado por cicatrices, contaba una historia de dureza y violencia. En ese momento, entendí que no estábamos ante un simple secuestrador, sino ante alguien mucho más peligroso. «¿Quién eres? ¿Por qué lo has hecho?», pregunté, tratando de mantener mi voz firme a pesar del miedo que me invadía. El hombre sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos, y dijo con una voz grave y amenazante: «Eso no importa ahora. Lo que importa es que ustedes están aquí y ahora tendrán que pagar el precio». El hombre se echó a reír, una carcajada oscura y gutural que resonó en las paredes de la gruta. «Oh, niña, estás equivocada. Ya verás cómo sí». El golpe me dejó sin aire, y por un instante vi estrellas. Pero la rabia y el deseo de proteger a Daniel me impulsaron a levantarme. Pero sabíamos que no iba a permanecer así por mucho tiempo. Teníamos que aprovechar el momento para escapar. Nos movíamos con agilidad entre los árboles, usando el terreno a nuestro favor. Agarré un tronco quebrado y volví donde Javier, para lanzárselo al hombre con todas mis fuerzas. El tronco dio justo en el cuerpo del hombre, y éste cayó al suelo con un fuerte golpe. Él me miró y asintió, con los ojos llenos de gratitud. «Gracias, Sofía. No sé qué hubiera hecho sin ti». En ese momento, supe que había cambiado. La chica asustada que no sabía qué hacer se había convertido en una mujer fuerte y valiente, capaz de enfrentar cualquier desafío por las personas que amaba. Habíamos sobrevivido a la noche más oscura de nuestras vidas, pero nuestra aventura no había terminado. Ahora teníamos que regresar al pueblo y contarles a todos la verdad sobre el hombre que había secuestrado a Daniel. La vuelta al pueblo fue una mezcla de alivio y tensión. Nos movíamos con cautela, evitando los caminos principales y procurando no cruzarnos con nadie. Sabíamos que el secuestrador no se rendiría fácilmente y que probablemente ya estaría buscándonos. Al llegar al pueblo, nos dirigimos directamente a la casa del jefe de policía. Era arriesgado, lo sabíamos, pero no había otra opción. Necesitábamos ayuda, y aunque dudábamos de su capacidad, era el único recurso que teníamos a nuestra disposición. Al principio, el jefe parecía incrédulo, pero a medida que avanzaba la historia, su expresión se volvía cada vez más seria. Cuando terminamos, nos miró fijamente a los ojos y dijo con una voz preocupada: «Niños, esto es mucho más grave de lo que pensaba. Ese hombre no es alguien normal. Siempre logra escaparse», dijo el jefe,
con un tono de voz que denotaba cierta impotencia. Y cuando lo hace, deja un rastro de dolor y destrucción a su paso. En ese momento, entendimos que no solo estábamos luchando por nuestras propias vidas, sino también por la seguridad de toda la comunidad. Javier, Daniel y yo nos unimos al grupo, decididos a hacer todo lo posible para detenerlo. La tensión se sentía en el aire. Los nervios estaban a flor de piel. Cada crujido de una rama, cada sombra que se movía, hacía que nuestros corazones se aceleraran. El secuestrador apareció de entre los árboles, con el rostro ensombrecido por la furia. «Han cometido un grave error al volver aquí», dijo, con una voz cargada de odio. «Y lo van a lamentar». Yo, al ver que el secuestrador estaba a punto de escapar, sentí una rabia profunda. Usé mi conocimiento del terreno para alcanzarlo y atacarlo con una piedra. El hombre se detuvo por un momento y se dio la vuelta para atacarme. De repente Daniel se interpuso entre nosotros. El hombre aprovechó el momento para tirar a Daniel al suelo. Cuando quise socorrerlo, el hombre me atacó con un puño en la cara. Caí al suelo aturdida. Uno de los voluntarios, un hombre mayor del pueblo que nunca había cogido un arma en su vida, vio a Daniel en el suelo y, lleno de rabia, cogió un hacha y corrió hacia el secuestrador. El golpe fue certero, y el hombre cayó al suelo con un fuerte gemido. Finalmente, había sido capturado. Habíamos logrado proteger a nuestra comunidad, pero la batalla no había terminado. Todavía teníamos que curar nuestras heridas, tanto físicas como emocionales, y recuperar la paz que nos había sido arrebatada. El clímax había llegado a su fin, y ahora era momento de empezar a sanar. Con el secuestrador finalmente capturado, la tensión en el pueblo comenzó a disiparse, aunque el miedo persistía. La policía se encargó de llevar al fugitivo a la ciudad para ser juzgado por sus crímenes, y el pueblo volvió a respirar, aunque el aire ya no era tan tranquilo como antes. El secuestro de Daniel había dejado una marca imborrable en todos nosotros, una cicatriz que nos recordaba que la paz puede ser frágil y que la oscuridad puede acechar en los lugares más inesperados. Daniel se recuperó lentamente de sus heridas físicas, aunque las emocionales tardarían más en cicatrizar. Yo, por mi parte, me sentía cambiada, transformada por la experiencia. La chica asustada e insegura que había visto cómo se llevaban a su novio ya no existía. En su lugar, había surgido una mujer fuerte y valiente, capaz de enfrentarse a cualquier desafío. Su ayuda había sido fundamental en la búsqueda de Daniel y en la lucha contra el secuestrador. La amistad entre los tres se había fortalecido y sabíamos que podíamos contar el uno con el otro para lo que fuera. Habíamos aprendido a desconfiar, a estar alerta, a valorar la fragilidad de la vida y la importancia de la unión. «Nunca vas a perderme, Sofía», dijo Daniel tomándome la mano. Su mirada ahora era más sabia, más madura, pero en sus ojos seguía viendo el mismo amor que siempre había sentido por él. Cada esfuerzo, un símbolo de nuestra superación y de nuestro amor. Había nacido una leyenda que sería contada durante años, la historia de una chica que nunca se rindió. Años después, Daniel y yo vivimos en la cabaña que construimos juntos. El bosque ya no es un lugar de miedo, sino un santuario de paz y amor. La cabaña está llena de luz y de vida. Los dibujos de Daniel adornan las paredes y sus poemas resuenan en cada rincón. Hemos creado un hogar que es reflejo de nuestra historia, de nuestras heridas y de nuestras victorias. Javier se convirtió en un gran amigo de nuestra familia. Nos visita con frecuencia y sus risas llenan la cabaña de alegría. Se casó y tuvo hijos, a los que les cuenta la historia de la chica valiente que se atrevió a desafiar al mal por amor. La leyenda de nuestra aventura se ha extendido por todo el pueblo, inspirando a otros a luchar por lo que creen y a no rendirse ante la adversidad. Los vecinos ya no son tan ingenuos, pero sí más unidos y solidarios. Han aprendido a cuidarse unos a otros, a valorar la paz y a defender su comunidad. La experiencia nos ha dejado una lección valiosa. La oscuridad siempre existirá, pero el amor y la valentía siempre pueden vencerla. Hemos aprendido a apreciar cada momento, a valorar cada gesto, a construir un futuro lleno de esperanza. Nuestra historia es un testimonio del poder del amor, de la importancia de la amistad y de la capacidad que tenemos de transformar el dolor en fuerza. Sabemos que sin aquella experiencia no seríamos las personas que somos hoy, y sobre todo, sabemos que mientras tengamos amor y valentía, no habrá oscuridad que pueda vencernos. Y así, nuestra historia, que comenzó con una promesa y un secuestro, termina con un final feliz, lleno de amor y esperanza,
una historia que siempre será contada.